Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Eh, Gracias por estar ahí conectados nuevamente en esta noche. Eh, esta noche, entonces, como ya sabemos, vamos a empezar con la segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulos 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, bueno, antes de empezar, pues oremos al Señor, que Él sea acompañándonos en esta noche y dándonos la sabiduría de su palabra. Bendito Dios, gracias te queremos dar una vez más por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, para la lectura bíblica. Dios de la gloria, que seas tú permitiéndonos, Señor, leer tu palabra, Dios, comprender cuáles son los mensajes que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor. Ayúdanos a obtener sabiduría, a obtener crecimiento espiritual por medio de la lectura en tu palabra. Bendecimos, amado Rey, tu nombre y te pedimos que seas tú en esta noche acompañándonos, Dios, dándonos la ligereza en nuestras palabras para leer correctamente, Señor Jesús, no enredarnos, no trabarnos en lo que estamos leyendo, Señor, sino que seas tú, bendito Dios, poniendo, Señor, en nuestras bocas la palabra verdadera. Gracias una vez más por mis hermanos que están ahí reunidos, Señor, bendícelos y guárdalos y ponles ese espíritu de atención, de sabiduría para que entiendan y comprendan tu palabra. Bendecimos y alabamos tu nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces, como les había comentado la vez pasada, cuando iniciamos uno de las cartas o de los libros, pues quiero leerles, digamos, como unos apartados especiales de dónde se escribió, quién la escribió, en qué año la escribió, como pues para tener esos daticos ahí que no está de más saberlos. ¿Listo? Entonces se los voy a leer tal cual como están acá en la Biblia de estudio. Dice, 2 Corintios, datos esenciales. El propósito de esta carta fue afirmar el ministerio de Pablo y defender su autoridad como apóstol, así como refutar a los falsos maestros en Corinto. Autor Pablo, destinatario la iglesia de Corinto y a los cristianos por doquier. Fecha alrededor del 55 al 57 después de Cristo desde Macedonia. Marco histórico: Pablo ya había escrito 3 cartas a los corintios, dos no fueron preservadas. En 1 Corintios, la segunda de estas cartas, usó palabras enérgicas para corregir y enseñar. Gran parte de esta iglesia respondió en el espíritu correcto. Sin embargo, hubo quienes ponían en duda la autoridad de Pablo y cuestionaban sus motivos. Versículo clave: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Personas claves: Pablo, Timoteo, Tito, los falsos maestros. Lugares clave: Corinto, Jerusalén. Características particulares: esta es una carta autobiográfica e intensamente personal. Listo, entonces digamos acá vemos algo como muy importante que yo no sabía, y es que se escribieron en total 4 cartas a los corintios, ¿sí? Y sabemos que solamente se preservaron 2. Acá, según esto, dice que 2 de las cartas se perdieron, no se tiene registro de ellas. Y lo que nosotros conocemos como Primera de Corintios sería lo que vendría a ser segunda, y esta segunda vendría a ser como la cuarta. No sé si me haga entender. Es decir, se perdieron Primera y Tercera de Corintios, ¿sí? Entonces, al perderse en esas, pues se reemplazaron, digámoslo así, por la que ya leímos, Primera de Corintios, y esta Segunda de Corintios. ¿Listo? Bueno, ahora sí, empecemos la lectura. Segunda de Corintios 2. 1, perdón. Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Aflicciones de Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que si, como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Por qué Pablo pospuso su visita a Corinto? Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribimos estas cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entendiereis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esto, pues, determine para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo perdona al ofensor. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros.
y le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que os confirméis en el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si alguno he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ansiedad de Pablo en Troas. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Triunfantes en Cristo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en el triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor en Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que amedrentan falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ministros del nuevo pacto. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendaciones de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará la gloria el ministerio de justificación. Porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan, el Señor el velo se quitará. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Bueno, yo creo que dejemos hasta ahí. Bueno, hermanos, estos tres capítulos pues son de pronto un poquito enredados en la lectura, pero
Pero bueno, intentemos de pronto entender lo que más pudimos comprender en esta lectura, ¿cierto? Entonces, como leíamos en un principio, Pablo pues les escribe esta carta a los Corintios, pues digamos empieza como a saludarlos y empieza a contar sobre sus aflicciones, ¿cierto? Y nos narra que al parecer que ellos tuvieron como una gran tribulación en Asia, ¿cierto? Donde estuvieron a punto, inclusive a punto de matarlos, ¿cierto? Dice que estuvieron sentenciados a muerte, pero pues que el Señor los había librado, ¿cierto? Y les empezó a escribir, digámoslo así, diciendo que si acaso él necesitaba una carta de presentación delante de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, se estaban presentando personas que, digamos, cuando Pablo les escribió las anteriores cartas de las que hablábamos a los Corintios, ¿sí? Recordemos que esta no fue la segunda carta, sino que ya sería como la cuarta. Él les escribió pues muchas cosas, muchas ordenanzas, muchos mandamientos del Señor, pues para que los cristianos debemos seguir, ¿cierto? Y hubo personas que las aceptaron, que las recibieron, que las cumplieron, pero hubo muchas otras que al parecer no, ¿cierto? Al parecer dudaban de Pablo. Lo que ya hemos hablado, que a Pablo como la gente decía, no, es que Pablo nunca andó con Jesús cuando estaban los 12 apóstoles y Pablo nunca estuvo ahí, sino que Pablo al contrario perseguía a la iglesia. Entonces empezaban a, digámoslo así, a dudar de él, diciendo que no, que Pablo era un falso maestro. Pero Pablo, ¿qué les dice? Que él no necesita carta de presentación o de recomendación de otras personas. Seguramente en esa época, digamos, cuando se enviaba a alguien a alguna iglesia a predicar o a ministrarla, iba con carta, digámoslo así, de los apóstoles, ¿cierto? O de la iglesia. Mire que les recomiendo a Timoteo o a Pepito Pérez, que es un buen hijo de Dios, responsable, no sé qué, ¿cierto? Pero con Pablo muchas veces tal vez no había esa carta. Entonces Pablo, ¿qué decía? Mi carta son ustedes, ¿cierto? ¿Quiénes eran ellos? Pues, ¿por qué decía Pablo esto de que la carta de Pablo eran ellos? Pues porque al Pablo predicarles a ellos eran conversos a Cristo, ¿cierto? Eran personas que son, digámoslo así, cartas abiertas al mundo, como somos nosotros ahora, ¿cierto? Dice que nosotros los cristianos somos cartas abiertas, que a nosotros todo el mundo viene y nos debe ver tal como somos en el Señor, ¿cierto? Entonces que no debemos tener, digamos, nada oculto, ¿cierto? Entonces esas personas eran las cartas de presentación de Pablo. Por eso es en 1 Corintios cuando leíamos que Pablo decía que digamos, esas personas son el sello de su apostolado, ¿cierto? Que estas personas son las que comprueban que Pablo sí era un verdadero apóstol. ¿Por qué? Pues porque eran personas verdaderamente fieles a Dios, verdaderamente cristianos, que seguían la fe, que seguían las ordenanzas. Por eso eran las cartas y el sello del apostolado de Pablo, ¿cierto? Entonces, bueno, también hay por acá una anécdota donde dice Pablo perdona al ofensor. Al parecer hubo alguna persona que ofendió a Pablo de alguna manera, pues no alcancé de pronto a entender, o creo que no lo leí, donde se especificara por qué esa persona ofendió a Pablo. Seguramente lo que ya les comentaba, diciendo que no, que Pablo era un falso maestro, que Pablo no era apóstol, ¿cierto? Y bueno, después empieza a hablar Pablo que somos triunfantes en Cristo y que somos ministros del nuevo pacto, ¿sí? Ya en el capítulo 3 empieza Pablo a hablar de que somos esos ministros del nuevo pacto. Recordemos que pues anteriormente estaba el pacto, digámoslo así, de la ley, el pacto con Moisés, ¿cierto? Si nosotros recordamos de pronto un poquito de la historia de Moisés, se ve que a Moisés se le dieron las tablas de la ley que Dios escribió sobre unas tablas de piedra, ¿cierto? Sobre unas
digámoslo así, unas, ¿cómo se llama eso? No, sí, tablas de piedra, así como vemos en las películas, ¿cierto? Entonces Dios escribió ahí sus 10 mandamientos y ahí se generó todo lo de ese pacto, ¿cierto? Pero entonces ahí cuenta algo muy interesante Pablo, y era que decía que Moisés se cubría su rostro, con un velo, porque le resplandecía, ¿cierto? Pero acá Pablo lo toma de una manera que decía que Moisés se tapaba así el rostro para que la gente no se quedara fijando su mirada en algo que iba a ser abolido, ¿cierto? Entonces, es como una manera simbólica de decir que Moisés se tapaba su rostro para que la gente no se fijara, no fijara solamente su salvación, digámoslo así, en la ley que iba a ser de pronto cambiada, o en ese pacto que iba a ser cambiado por el nuevo pacto, ¿sí? Entonces, sigue contando Pablo que digamos que los judíos, aún en ese tiempo y aún en este tiempo, ¿cierto? Ellos siguen poniendo su mirada en lo que, digamos, de pronto escribió Moisés, pero lo siguen interpretando de una manera, digámoslo, incorrecta, ¿cierto? Recordemos que ellos siguen buscando su salvación, ellos siguen buscando su justificación por medio de sus obras, ¿cierto? Entonces recordemos que no, que el nuevo pacto en la sangre de Cristo es que somos salvos por nuestra fe, ¿sí? Somos salvos por la gracia del Señor por medio de la fe. Pero esto los judíos ni de esa época de Pablo ni hasta ahora lo siguen viendo, porque dice que en ellos hay como un velo que no les permite ver, digámoslo así, este nuevo pacto, ¿cierto? Pero dice ahí Pablo que cuando se conviertan, ¿sí? Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, ¿cierto? Un velo es algo que como que no le deja ver a uno claramente. Muchas veces un velo lo deja ver a uno a medias, ¿sí? Digamos, esos velos que son como medio transparentes lo deja uno a ver a medias, o los que son velos muy oscuros no le dejan a uno ver totalmente nada, ¿cierto? Entonces acá los judíos están viendo, digámoslo así, a medias. Ellos están viendo la ley del Señor e intentan, digámoslo así, cumplirla, pero no ven el resto, que es que ningún ser humano es capaz de cumplir la ley perfectamente, y ningún ser humano tiene la capacidad de llegar a justificarse por sus propios medios delante de Dios, ¿cierto? No están viendo la otra mitad, que es el nuevo pacto en nuestro Señor Jesús. Amén. Y bueno, yo creo que esa era casi como la lectura en esta noche. La enseñanza pues fue algo como corta, pero pues lo que les digo, de pronto esos capítulos era un poco más como de narración de Pablo hacia los Corintios, hablándoles sobre pues sus aflicciones aquí y allá. Pero pues bueno, yo creo que con lo que hemos leído hoy y aprendido hoy, pues yo creo que ha sido bueno. Amén. Entonces, hermanos, nos vemos la noche de mañana para continuar con 2 Corintios 4, 5, 4, 5 y 6. ¿Listo? Estos capítulos no son tan largos. Yo creo que son más corticos. Digamos, estábamos como acostumbrados a los capítulos de los evangelios, que sí son bastante largos, que a veces nos tocaba leer solamente 2 por lo mismo largos, pero bueno, ya los de las cartas son más cortos. ¿Listo? Entonces nada, espero haya sido de bendición esta lectura para ustedes, para todos nosotros. Yo creo que hemos aprendido cosas nuevas. No sabíamos que había 4 cartas a los Corintios, que lamentablemente se perdieron 2, pero pues bueno, así fue la voluntad del Señor. No sabremos por ahora qué decían esas cartas, quizás más adelante el Señor, allá cuando estemos con Él, nos lo revele. Amén. Amén. Entonces, bueno, Señor Jesús, gracias te queremos dar una vez más en esta noche por permitirnos leer de tu palabra, bendito Rey, porque sabemos que es de sabiduría, Señor Jesús, que esta palabra nos llena de tu Espíritu Santo, nos hace crecer espiritualmente, nos hace cambiar, Señor Jesús, como personas, nos purifica, Señor, porque sabemos que debemos venir a tu palabra, Señor, para ser
limpiados cada día más y más y más hasta llegar a ser como tú, amado Jesús. Bendecimos, Señor Jesús, tu nombre y te damos las gracias por mis hermanos que han estado ahí conectados. Dios, sígueles dando ese interés, ese deseo de continuar la lectura en tu palabra, Señor Jesús, que no nos rindamos, Dios de la gloria, porque sabemos que aún estamos en el puro inicio, Señor Jesús, apenas vamos en el día 52 y aún nos resta muchísimo por leer de tu palabra, Dios, pero que sea un compromiso, que sea un deseo en nuestros corazones, Señor, leer tu palabra, continuar hasta el final, bendito Rey. Gracias te queremos dar una vez más en esta noche. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y nos hablamos el día de mañana. Dios les bendiga, perdón que llegué un poquito tarde, pero bendiciones.